tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Cristianismo Profundo. Aquí una vez más con el pastor Giovanni, con nuestro hermano Dani, su servidor. Le dimos vacaciones otra vez al pastor, se la pintió. Pero bueno, estamos agradecidos de poder estar aquí en esta segunda parte de la lección que empezamos la semana pasada, que se llama ¿Cómo ser un cristiano constante? Recordándoles que dejamos para memorizar o para que usted pudiera anotarlo ahí en su libreta y lo pueda estudiar. Colosenses capítulo 1 versículos 21 al 23, que dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y empezamos a ver algunos consejos para ser un cristiano constante. Vimos que para ser un cristiano constante, el primer consejo es: no te inquietes por las ofensas y las tribulaciones. Vimos también que no permitas que la amargura te aleje de Dios. Y vimos también que no te inquietes por los cambios en tus circunstancias. Y pues en esta tarde, antes de empezar, le vamos a pedir al pastor Giovanni que nos dirija en una oración, y le quitamos pausa y continuamos con estos consejos. Amén. Ok, vamos a dar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por tu fidelidad en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, porque a pesar de que nosotros somos falibles, Señor, y podemos cometer errores, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y es por eso que podemos acercarnos a ti confiados, Señor, en el nombre de Jesús, pidiéndote, Padre, que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestros corazones, Señor, sea ayudándonos para expresar, Señor, lo que quieres en esta lección, Señor, para bendecir la vida de cada una de las personas, Señor, que se dispone a ver este video, Señor. Sé tú dándoles inteligencia, sabiduría, gracia y de nuevo, Señor, para compartir tu palabra. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Sin más preámbulo, le dejo lugar a nuestro hermano Daniel, que va a seguir con el cuarto consejo que tenemos para ser un cristiano constante. Así es, pues vamos a ver el punto número 4, que es: no te muevas de la senda de justicia hacia los atajos. Es el punto 4 que tenemos como recomendación. Entonces, este punto encontramos el fundamento en el Salmo 23:3. ¿Sale? Yo creo que es un salmo nuevo para muchos, ¿verdad? El Salmo 23. El versículo 3 en específico habla de las sendas. Lo voy a leer en la versión 60. Dice: confortará mi alma. Bueno, voy a leerles desde el 1 para que lo tengan en contexto, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces, ¿qué es la senda de justicia? ¿No? Este punto 4 dice: no te muevas de la senda de justicia. Entonces, ¿qué es la senda de justicia? Bueno, la senda de justicia es el camino que Jesucristo tiene para nosotros, ¿sí? Si buscamos el origen, digamos, de esta palabra, senda se refiere al lugar, o sea, establecido, un camino, y también habla como un campamento. O sea, encontré que esta palabra significaba como un campamento alrededor de. Entonces, mientras nosotros caminamos en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano, mientras estamos nosotros, necesitamos estar sobre un camino establecido. O sea, no podemos irnos por salidas fáciles, vaya. Correcto. O sea, el ser cristiano es tomar el camino correcto, ¿no? Entonces, Jesús vino a morir por este mundo. De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? que dio a Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Entonces, Satanás, fíjense, hay una parte en la Biblia que dice donde Satanás le ofrece a Jesús un atajo y le dice: bueno, póstrate y adórame, ¿sí? Y esta noche ganarás todos los reinos del mundo. No sé si recuerdan esa parte de la Biblia en Mateo 4, capítulo 4, los versículos 8 al 9.
Y Jesucristo como persona pasó por las mismas tentaciones que nosotros podemos pasar, ¿verdad? Él las venció, él triunfó sobre esto, y llegó un momento donde Satanás le ofrece un atajo, un camino más fácil, ¿no? O sea, Jesucristo tenía un propósito que cumplir aquí en la tierra. Entonces vino el diablo y le dijo: mira, hay otro camino más fácil, póstrate y adórame, y yo te voy a dar todo lo que ves, así, todo va a estar a tus pies, pero solo necesitas adorarme a mí. Bueno, y sabemos la historia que más adelante, pues con la misma palabra Jesús combatió al diablo, ¿no? Entonces resistió esa tentación. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado, ¿no?, por estos caminos donde a veces podemos hacer algo quizá que puede parecer bueno, ¿no?, pero que nos compromete como cristianos, ¿no?, compromete nuestro testimonio, ¿no?, vaya con claro. Otros. Entonces la senda de justicia es el camino de Dios, ¿sí? Son los mandamientos de Dios. Entonces no nos movamos de esa senda. ¿Cómo vamos a evitar movernos? Pues manteniéndolos en fortaleza, ¿no? En fortaleza con oración, con lectura bíblica. Entonces, pero algo aún más interesante, para estar dentro de esa senda, porque no cualquiera está en esa senda, vaya, no cualquiera. Nosotros estamos caminando en esa senda porque hemos decidido que Jesús sea nuestro pastor, ¿sí? Okay. Que Jehová sea nuestro pastor. Entonces, el primer requisito es que nos pongamos bajo la autoridad de Dios, ¿sí? Si yo no creo que Jesús, yo no creo que Dios es mi pastor, no puedo aplicar, ¿no?, que me guíe por las sendas de justicia. Entonces, Jehová necesita estar en mi vida, ser mi pastor. Necesito yo poner mi vida a Él para que Él me pueda guiar por esos caminos que habla, ¿no?, por sendas de justicia, y luego nos habla de los pastos delicados. O sea, son caminos que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando nosotros decidimos ir por otro camino que no es la palabra de Dios, nos podemos desviar, y esas desviaciones nos llevan a la ruina. O sea, como cristianos nos llevan a la ruina. Eso es seguro. ¿Por qué? Porque no estamos, como hablaba yo de la palabra campamento, no estamos bajo la cobertura de Dios. Sí. Entonces, o estás bajo la cobertura de Dios, o estás fuera del camino. Entonces, fuera del camino, pues estás a tus expensas, o sea, a lo que tú sabes, a lo que tú puedes, al esfuerzo que tú haces. Pero mientras estás en Dios, tú puedes las cosas porque Dios está contigo. No sé si quede claro esa cobertura que tenemos, ¿no? Es un privilegio que tenemos como cristianos, poder caminar sobre esa senda, ¿no? Muchos pueden decir: yo soy cristiano, y ahora, pues al ser cristiano tiene muchas prohibiciones ahora ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello, ya no puedo escuchar tal cosa. Entonces la gente muchas veces lo relaciona con prohibición, pero en realidad el caminar por esta senda que tiene Dios de justicia es una bendición. Y fíjate, en este salmo nos habla de esa bendición, no solamente aquí, o sea, sino lo que sigue, ¿no? Entonces, lo que dice el salmo, pues más adelante en el versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, la cuestión aquí es: si no me muevo de la senda de justicia que Dios tiene para mí, voy a recibir bendición en esta vida también. Sí. O sea, no solamente en lo que nos espera, sino hay una promesa de que tenemos de que nuestra vida va a ser bendecida si permanecemos en la senda de Jesucristo. Entonces, vaya, pues no es algo quizá tan facilito, ¿no? Pues como cristianos sabemos que todos los días enfrentamos retos, enfrentamos tentaciones, dificultades, decisiones. Entonces, ¿cuál sería la decisión? Yo les pregunto, hermanos, ¿cuál sería su decisión de todos los días? ¿Sería tomar su cruz y seguir a Cristo? ¿O tomar algún atajo que nos pueda llevar por donde no queremos, ¿no? Porque sabemos que para el cielo no hay atajos. Claro. No hay un camino
fácil, ¿no? Entonces, pues Jesús dijo que tomáramos nuestra cruz y ¿qué? Lo siguiéramos. Y lo siguiéramos. Es algo de todos los días, o sea, no es bueno, hoy es fin de semana, hoy dejo mi cruz y descanso, no. Es un camino, pero un camino de bendición. Entonces no es una carga el ser cristiano, sino es una felicidad que podemos tener, es una bendición para nuestra familia, inclusive para los que no son cristianos, a veces también tienen bendición por medio de los hermanos en Cristo. Entonces yo creo que es una promesa que Dios tiene para nosotros, mientras no nos movamos de la senda de justicia hacia los atajos. Correcto. Hay un dicho popular muy conocido que se repite mucho en el mundo que dice que el fin justifica los medios. Y hablando precisamente de esto de los atajos, como cristianos, como bien decía Dani, no hay atajo para vivir el cristianismo. Es un proceso que tenemos que vivir día a día, constantemente, y precisamente por eso estamos viendo esta lección, cómo ser un cristiano constante. Así es. El siguiente consejo, Yoba. El siguiente consejo dice: no te inquietes por preguntas necias. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 23, dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Satanás, mis hermanos, es experto en lanzar preguntas al aire y crear toda clase de sospechas y de confusión. Casi todos los ministros del Evangelio están rodeados de sospechas, de acusaciones y preguntas. A Dios mismo lo han acusado de no existir. Hay hombres que se han levantado para retar e insultar a Dios y de esa manera confundir a las masas. Cuídese, mi hermano, de las preguntas necias y sobre todo, no deje que las preguntas necias lo inquieten. Es una realidad, mis hermanos, que en nuestro diario vivir podemos encontrarnos a alguien que sabe que somos cristianos y empieza a cuestionarnos, ¿no? Empieza a hacernos preguntas difíciles. Y la realidad, mis hermanos, es que muchos de ellos, la verdad es que no han profundizado mucho en el tema. Solamente repiten lo que han escuchado, tal vez en algún video, no sé. Pero no son personas que realmente les interese escuchar una respuesta de nosotros. Así que el consejo es no inquietarnos por esas preguntas. Pero eso no nos exime de la responsabilidad que tenemos de estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿no? Sí. Recuerdo en una ocasión, mis hermanos, como un testimonio así rapidísimo. En una ocasión, cuando estaba trabajando, llegó un cliente allá en San Quintín y le comentaron que yo era cristiano y empezó a decirme: tú eres protestante. Y me empezó a decir, ¿no?, cosas ¿cómo se dice? Protestantismo. ¿También te metí en problemas? Iba a decir, pero... Bueno, con este tema de los protestantes, ¿no? Y providencialmente, mis hermanos, estaba estudiando en el Instituto Bíblico y esas 2 semanas estaba viendo acerca del tema, ¿no? Y cuando vio que le empecé a contestar, que le empecé a decir nombres, fechas y todo eso, como que ya no supo como que nada más tenía... Quería causar controversia, querer pelear, ofender, confundir. Pero gracias a Dios en ese momento tenía los argumentos para contestarle y se quedó en blanco y sin argumentos y quedó como avergonzado, ¿no? Sí. Pero, hermanos, tenemos que prepararnos, tenemos que leer la Biblia, tenemos que estar conscientes de que esto es una realidad. De que hay personas que... sí hay preguntas necias, pero hay personas que también tienen preguntas reales, ¿no? Que necesitan respuesta. Y es que es algo que no debemos ignorar, hermanos. Muchas de las personas usan la jiribilla, así le llamamos algunas veces, para, como dice Yoba, provocarnos, ¿no? Se me ocurre un ejemplo muy práctico en el trabajo, ¿no? ¿A poco no tomas? ¿Y por qué no tomas? Porque tu pastor te lo prohíbe, porque tu iglesia te lo prohíbe. Y así empiezan las preguntas, ¿no? Pero cuando dice Yoba, ¿no? Estar preparados para presentar defensa. Cuando nos preparamos y estamos listos,
Muchas veces no necesitamos ni responder, el testimonio lo dice todo. Nuestro testimonio incluso da de qué hablar, porque las mismas personas dicen, ¿cómo que esa persona no dice groserías? ¿Cómo que esa persona no toma, no fuma, no baila? Y el mismo testimonio habla por nosotros. Y recordemos que en la escritura dice el apóstol Pablo que somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Entonces, ¿qué es lo que la gente ve a través de nosotros cuando nos inquietamos por preguntas necias? Entonces, no se inquiete, hermano, sea un cristiano constante y no deje que las preguntas que le hacen comúnmente para provocarlo le causan esto de inquietarse, ¿no? Por preguntas así. Al contrario, estemos listos para, como dice Job, a presentar defensa con mansedumbre y reverencia de todo aquel que demande cosa de nosotros, ¿no? Y es una verdad, mis hermanos, es que igual podemos darnos cuenta cuando es alguien con la intención de inquietar, de molestar, pues no tenemos que inquietarnos, ¿no? Igual no tenemos ni siquiera que responder, tenemos que predicar con el testimonio en ese caso. Pero cuando es una persona que realmente es sincera y usted no conoce la respuesta, pues igualmente usted sea sincero y dígale, ¿sabes qué? Dame tiempo de estudiarlo, dame tiempo de preguntar y luego te doy una respuesta, porque sí hay una respuesta. Entonces, sea sincero también. Si usted no tiene la respuesta, dígalo, pero también preocúpese por darle respuesta. Sí. Pues yo creo que ahí entraría qué tan responsables somos, ¿no? De estar preparados, sí. Porque sin duda yo creo que a todos nos ha tocado la ocasión donde nos pregunten, oye, ¿por qué crees en Jesús? O sea, sí. ¿Por qué crees que Él es Dios? ¿Por qué vas a la iglesia los domingos? O sea, entonces, pues hay que estar preparados. Yo creo que la única manera una de las mejores maneras es abriendo su palabra, pero yo creo que recibimos gran alimento también cuando nos involucramos en las actividades, ¿no? Al venir los domingos aquí a las predicaciones, anteriormente cuando teníamos las clases, cuando estaban todavía en las clases, o sea, muchos llegan quizá al momento de la alabanza, ¿no? Pero se están perdiendo de ese aprendizaje en la clase, ¿no? Entonces, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y qué tan responsables somos, porque pues en nosotros también está el que una persona pueda ser arrebatada, ¿no? De ese destino que el diablo tiene para sí, claro. Que lo está jalando, ¿no? Entonces Dios tiene preparado algo para nosotros, pero sin duda es una responsabilidad que tenemos, ¿no? Muy grande. El siguiente consejo que sigue, hermanos, está interesante. Es el consejo número 6 para ser un cristiano constante. Y fíjense cómo es el consejo: que nadie te mueva a hacer el mal. Es común eso, verlo en las personas que nos rodean, ¿no? Cómo nos mueven a hacer la maldad, ¿no? Hechos capítulo 21, versículos 30 y 31 dice: así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Y algo que resalta en este pasaje es esta primera frase, ¿no? Toda la ciudad se conmovió. Por unos, la ciudad fue movida a hacer lo que querían hacer con Pablo, ¿no? Satanás está en campaña para mover a las personas a hacer el mal. No dudemos en que él mueve sus piezas todos los días. Los malos espíritus inspiraron a la ciudad para levantarle cargos a Pablo y matarlo por su predicación poderosa. Ten cuidado de que nadie te mueva a hacer el mal. También debes tener cuidado de que nadie te mueva a experimentar cosas malas. La curiosidad, dicen, mató al gato. Pero en otro sentido, la curiosidad también mata a muchos cristianos. El diablo ha engañado a algunos cristianos para que crean que algo les falta. Por consiguiente, se vuelven curiosos y quieren experimentar con estas áreas prohibidas. Lo vemos muy común en nuestra juventud, hermanos. Nuestros adolescentes, nuestros jóvenes buscan otras cosas. ¿Por qué? Porque en la iglesia no la encuentran llamativa, ¿no? Y ahí están los papás batallando porque el hijo se le fue, porque el hijo ya anda con amistades incorrectas. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Lo mencionaba Dani la clase pasada. Nuestra responsabilidad como padres, como adultos, como personas que somos maduras cristianamente hablando, es compartirle la palabra primeramente a los de nuestra casa.
leerles la Biblia a nuestros hijos, explicarles, porque surgen las dudas. Yo he escuchado preguntas tan sencillas de parte de los niños, ¿no? De mis sobrinos, como, papá, ¿por qué Dios, desde cuándo existe Dios, no? Y cómo le explicamos a un niño que Dios es eterno, que existe. ¿Quién hizo a Dios? ¿Quién hizo a Dios? ¿Quién creó a Dios? Y ven lecciones como Dios creó al mundo y cómo lo creó con una varita mágica, y surgen preguntas como esas, ¿no? Entonces, mencionábamos en el punto pasado, estar listos para presentar defensa y prepararnos para enseñar a nuestros pequeños, ¿no? Algunos dirán, no he probado el alcohol en toda mi vida, quiero saber qué se siente estar borracho. Y es una de las cosas que hacemos, ¿no? Yo no he experimentado saber qué se siente. Y ahí andamos, como dicen, ¿no? En el ejemplo del gato, jalándole la cola al gato, y nos dicen, te va a rasguñar si le jalas la cola al gato. Y hasta que el gato nos rasguña, entendemos que no debimos de haberlo hecho. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de estar buscando cosas, experimentar cosas, ¿no? Otros dirán, nunca he consumido drogas y quiero saber qué se siente estar drogado. Quiero ver qué se siente decir que veo elefantes rosas, ¿no? Que es lo más común de los drogados. Es posible que solo descubramos que se siente estar loco. O sea, en realidad las personas que ingieren alcohol o drogas se ponen locos, ¿sí? Entonces, observarás, por ejemplo, hombres con esposas muy hermosas y encantadoras que todavía andan tras otras mujeres. Es muy común ver eso, ¿no? Que los maridos no están conformes con su esposa porque pues ya no es la misma esbelta de hace años que la conocieron, y ahí andan tras de otras mujeres. Algunos de estos hombres solo tienen curiosidad, piensan que hay más por descubrir, no hay nada nuevo debajo del sol. Eso dice el poeta, el rey Salomón en el libro de Eclesiastés. No hay nada nuevo debajo del sol que tenga que ser descubierto. No hay nada nuevo que ver. Entonces, que nadie nos mueva, hermanos, a hacer el mal. Y eso lo vemos todos los días. Todos los días hay alguien que nos induce a hacer la maldad. Entonces, el consejo es que nadie nos mueva a hacer el mal. El siguiente consejo es que nadie te mueva a unirte a murmuradores y personas rebeldes. Filipenses 2, versículo 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Murmurar significa quejarse, refunfuñar, hablar entre dientes, criticar y rebelarse. Y hay cristianos, mis hermanos, que murmuran en su propia casa, ¿no? En el trabajo y aún en la iglesia. Dios está en contra de los que murmuran. Él estaba especialmente descontento con el pueblo de Israel cuando murmuraron contra él y contra Moisés. Algunos se quejaron y fastidiaron tanto que nunca lograron llegar a la tierra prometida. Cuando te quejas contra alguien, es probable que estés enojado con esa persona o que esa persona ya no te agrade. Los que se quejan de su gobierno generalmente están enojados con su gobierno. De la misma manera, los que murmuran contra la iglesia generalmente están enojados con Dios y están dispuestos a abandonarlo. Vigilen a los que murmuran y se quejan. Son muy inconstantes. En la Biblia hay un pecado que se compara con la adivinación, y es el pecado de la rebelión. Primera de Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Yo leía una anécdota al respecto de las murmuraciones, ¿no? ¿Qué tanto daño hacen a pesar de que uno puede pedir una disculpa? Había la historia de un rabino y de una persona que estaba bajo su instrucción. Entonces esta persona, su alumno, murmuró sobre él. Quizá dijo cosas de que no sabía mucho o X o Y. Entonces pues el rabino muy sabiamente, ¿no?, se dio cuenta, y después el alumno se arrepiente, ¿no? Le dice, ¿qué puedo hacer para remediarlo? Y le dice el rabino, mira, ve al centro de la ciudad, toma 2 almohadas, rómpelas y desparrámalas, ábrelas ahí, y luego vienes conmigo. Y ya fue el alumno, lo hizo,
y regresa y le dice, ahora ve por todas esas plumas regadas y tráemelas. Pues era imposible, ya estaba todo regado, ya había hecho el problema. Entonces lo mismo sucede, ¿no? Como con algún chisme, con alguna murmuración, puede que la digamos y eso se va, se expande y puede llegar a muchos lugares, inclusive que no tenías la intención de que llegara, porque puede ser así, ¿no? Probablemente puede haber sido un chisme, algo que ni sabías que estabas seguro de lo que decías, ¿no? Fue y pasó y pudo haber destruido parte de lo que era la vida de una persona, ¿no? Entonces, aunque tú vayas y le pidas disculpas, no va a arreglar muchos de los problemas que pudieron haber salido. Claro. Entonces, ¿qué tan letal, o sea, son las murmuraciones, ¿no? ¿Hasta qué punto puede llegar que a una persona justa, inclusive, le puedan atribuir cosas que ni son, o sea, que ni son verdad, ¿no? Claro. Entonces, pues, tener mucho cuidado con lo que decimos. Y enfrente de quién lo decimos también. Si están nuestros hijos, lo que ellos escuchen probablemente al rato lo repiten, ¿no? Es una continuidad. Entonces, bueno, pues ahí va para nosotros los padres que tenemos nuestros hijos, cuidemos lo que decimos enfrente de ellos, ¿verdad? Si es algo quizá privado entre usted y su pareja, pues díganselo ustedes, ¿no? O sea, no hay necesidad de que los niños tengan esto, ¿no? O presencien este tipo de cosas, ¿no? Que primero, pues no debemos de hacerlo. Podemos destruir inclusive una familia o parte de la iglesia, ¿no? Dispersar a algunas personas, pero pues qué responsabilidad, ¿no? Tan grande. Sí. Hay un pastor que dice que los seres humanos estamos peor que los cuervos. Porque los cuervos, que los buitres, porque los buitres se comen a los muertos, ¿no? Pero los seres humanos nos comemos a los vivos, ¿no? Con los chismes, con las murmuraciones. Y algo que llama poderosamente mi atención del punto que estábamos viendo es que revela mucho de nuestro corazón. Si entendemos que la murmuración es una queja, es una rebelión contra algo, si estamos murmurando y nos quejamos de nuestro gobierno, revela que nuestro corazón está frustrado y enojado contra el gobierno. Pues imagínense cuando nos quejamos y murmuramos en contra de la iglesia, en contra de Dios, pues eso revela que de alguna manera estamos frustrados y estamos enojados con Dios, ¿no? Pues es interesante saber que el hecho de murmurar revela lo que hay en nuestro corazón. Claro, y en la Biblia hay un ejemplo, ¿no? De una rebelión. Una de las rebeliones fue de uno de sus propios ángeles de Dios. Okay, sí. Entonces, ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde llegó? Entonces, todo lo que se provoca por esta actitud rebelde, porque es una decisión, al final es una decisión. Yo decido actuar bien o actuar en rebeldía. Sí. Estar bajo la protección de Dios o estar fuera de. O sea, no es que el pastor me diga, no es que el hermano me diga, es lo que tú estás decidiendo. Sí. Y no podemos echarle la culpa, es que me dijo tal persona, porque al final uno decide, uno dice, ¿lo hago o no lo hago? ¿No? O sea, entonces no podemos justificarnos que la otra persona nos dijo o que fui orillado a, por ejemplo, lo que decías, ¿no? El trabajo. Es que todos toman y pues yo me dijeron que tomara también. Ajá. Entonces, pues no va. Es difícil, ¿no? Pero no va. Como cristianos es algo que tenemos que tener en mente, ¿no? Y como mencionaba Dani, hermano, no debemos de olvidar que la rebelión es un principio diabólico. Como mencionaba Dani, desde el principio el más rebelde y el que inventó la rebeldía fue Satanás. Entonces es un principio diabólico y a veces los padres, porque yo llegué a hacerlo como hijo, pero los padres cometen el error de decir, es que está en la adolescencia, es parte de la adolescencia que sea rebelde. No, hermano, no deje que su hijo sea rebelde. Recuerda, es un principio diabólico que trae maldición, y como lo leía yo ahorita en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces la rebeldía es un principio diabólico, es un principio de Satanás, y no dejemos
que la rebeldía cause también que murmuremos, ¿no? Porque muchas veces cometemos ese error de hablar mal de la gente y es muy común entre dientes, ¿no? Ay, yo me cae mal. Sí. Pero acá entre nos estamos, ay, sí, yo te amo, Dios te bendiga y todo, pero ay, que no me salude el yo. Sí, por eso yo se lo digo. Te aprecio mucho. Y no hay murmuración santa, mis hermanos. No existe. No existe. Ni chismes blancos. Ajá, porque a veces salir a comer o cuando estamos en nuestra casa después de la iglesia, ahí entre familia estamos, no, que viste al hermano y que viste a la hermana. Lo que dice el pastor, me acuerdo de que cuando estás en la iglesia, ¿no? Que se quita la máscara, se pone la máscara cristiana, ¿no? Entonces, el hecho de que usted lo hable en privado con su familia no deja de ser murmuración. Y como decía el Dani hace rato, la murmuración hace daño y no lo podemos recuperar. Y si nosotros murmuramos en contra de la iglesia, de nuestros hermanos, de lo que sea, y nuestros hijos están presentes, no solamente nos dañamos nosotros y nuestra relación con Dios se ve dañada, sino que dañamos también a nuestra familia, a nuestros hijos. Hermanos, esta tarde hemos dado 7 consejos para cómo ser un cristiano constante. Dimos el consejo de no te inquietes por las ofensas y tribulaciones, no permitas que la amargura te aleje de Dios, no te inquietes por los cambios en tus circunstancias, no te muevas de la senda de justicia hacia los atajos, no te inquietes por preguntas necias, que nadie te mueva a hacer el mal y que nadie te mueva a unirte a murmuradores y personas rebeldes. ¿Con qué fin? Simplemente con llegar a ser un cristiano constante y llegar a ser un cristiano fuerte. Así es que esperamos que esta tarde el mensaje de estas lecciones que vimos la semana pasada y el complemento de esta semana sirva en nuestra vida como cristianos para ser cristianos constantes. ¿Tienen algún comentario más antes de terminar? ¿No? Vamos a orar en esta tarde. Dios, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu infinita bondad, misericordia y amor hacia nosotros, y porque no es coincidencia, Señor, que estemos escuchando este mensaje. El mensaje de tu palabra habla tanto a nuestra vida como a la vida de nuestros hermanos que están viendo este video, Señor, y te pedimos, Dios, que produzca cambios, que produzca fruto en nuestra vida como cristianos. Queremos llegar a ser esos cristianos fuertes que tú anhelas que seamos, y sobre todo, Señor, ser cristianos constantes en nuestro diario vivir contigo, Señor. Ser cristianos constantes en buscarte, en adorarte, en vivir un estilo de vida recto delante de ti, delante de los hombres, Señor. Padre, que esa constancia no se vea afectada por estos consejos que vimos en esta tarde, Señor, y en la semana pasada. Padre, te pedimos que nos sigas ayudando como tus hijos, que nos sigas dando sabiduría, guianza, dirección, Señor, y que sobre todo tu Espíritu Santo siga morando en nuestra vida, siga redarguyendo nuestras vidas y hablando cada día mientras meditamos en tu palabra, mientras hablamos contigo, Dios. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que bendigas a cada uno de los que están escuchando este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues esperamos que hayan disfrutado de esta lección, la lección número 4, capítulo número 4 de este estudio, y nos vemos aquí la próxima semana con otro tema, otro capítulo más de este tema, cómo llegar a ser un cristiano fuerte. Y sin más preámbulo, deseamos que la bendición de Dios esté en sus hogares, pero sobre todo también en sus vidas. Dios les bendiga.